En el corazón del Nilo, entre pirámides y templos milenarios, la civilización egipcia floreció. En este intrigante viaje, nos sumergimos en la rica mitología egipcia para descubrir los secretos del dios más antiguo, Atum. Bienvenidos a Crónicas Míticas, donde conoceremos más de cerca al dios Atum, la chispa primordial, desentrañando el misterio de la creación egipcia. Explorando la riqueza y complejidad de la antigua cultura egipcia, destacamos a Atum como la deidad más antigua, iniciando una investigación arqueológica basada en hallazgos, lugares de restos arqueológicos, características, mitos y leyendas, así como en las posibles contribuciones de esta divinidad a la historia. Los primeros indicios del culto a Atum se remontan al periodo predinástico de Egipto, abarcando desde el 5500 hasta el 3100 antes de la Era Común. En esta época, Atum era adorado como el dios del sol poniente. Su centro de culto principal se encontraba en la ciudad de Heliópolis, considerada la cuna de la civilización egipcia. Este artículo se sumerge en el legado arqueológico de Atum, explorando su impacto a lo largo de milenios, desde los misterios de su creación hasta su influencia en la cosmogonía egipcia, revelando así las raíces fundamentales de esta deidad venerada en la mitología egipcia. La historia de Atum se remonta al periodo predinástico, alrededor del 5500 antes de la Era Común, cuando el Nilo era testigo del nacimiento de una de las civilizaciones más fascinantes. Atum, el dios creador, surge en los textos de las pirámides, inscritos en las tumbas de los faraones, como la entidad primordial que emergió del caos acuoso conocido como Nun. Visualicemos a Atum, un anciano divino, barbudo y sereno, con la doble corona de Alto y Bajo Egipto. Su iconografía refleja su dualidad como el sol poniente y el creador. La denominación, la chispa primordial, al dios Atum, se deriva de su papel central en los mitos de creación egipcios. Atum es considerado el dios creador, y se le atribuye la capacidad de haberse creado a sí mismo, emergiendo de las aguas primordiales del caos conocidas como Nun. La chispa primordial refiere a este momento de autocreación, según el mito de Menfis, cuando Atum, en un acto simbólico, se masturba y da origen a otros dioses y diosas, como Shu y Tefnut, marcando el inicio del proceso de creación y la manifestación del orden desde el caos. La analogía de la chispa sugiere el momento crucial y energético en el cual Atum inicia el acto creativo, dando origen al universo egipcio. Esta representación destaca la importancia de Atum como la fuente original de toda existencia y la chispa que encendió el cosmos. La metáfora también enfatiza la conexión de Atum con el Sol, ya que el Sol es una fuente de luz y energía, simbolizando así la vida y el orden en la mitología egipcia. Podremos decir entonces que la chispa primordial encapsula el papel fundamental de Atum como el dios creador y autocreador en los mitos de creación egipcios, representando el momento inicial y vital de la creación del mundo. Los mitos de creación de Atum, grabados en la piedra y en papiros, narran su surgimiento desde el caos primordial. En la mitología heliopolitana enfatiza su aspecto solar. Atum emana de la piedra Benben, un montículo que simboliza el caos primordial, iluminando el mundo como el sol naciente. En algunos momentos de la historia egipcia, especialmente durante el período del Imperio Nuevo, Atum se fusionó simbólicamente con Ra, el dios solar. La combinación resultante, conocida como Atum-Ra, refleja la conexión esencial entre el dios creador, Atum, y el dios solar, Ra, incorporando aspectos de ambos en una entidad más compleja. Estos relatos destacan su papel fundamental en la formación del panteón egipcio. También es importante señalar que la mitología egipcia es rica y compleja, con variaciones en los mitos según la región y la época. Los mitos de la creación de Atum proporcionan una visión fascinante de cómo los antiguos egipcios concebían el origen del mundo y la vida. Atum no solo ocupaba un lugar en el panteón, sino que influyó en la vida cotidiana. Su asociación con el sol se reflejaba en el calendario solar, guiando las prácticas agrícolas. Los faraones, considerados manifestaciones terrenales de Horus, hijo de Osiris, eran en última instancia descendientes de Atum, consolidando su derecho divino a gobernar.
Atum era considerado el dios del sol poniente. Su culto estaba asociado al ciclo de la vida y la muerte. Su representación en jeroglíficos y su participación en mitos fundamentales influyeron en la configuración de la cultura egipcia. El culto a Atum se mantuvo durante toda la historia del antiguo Egipto. En el período faraónico, Atum fue asimilado a otras deidades, como Ra y Ptah. Esta fusión de divinidades refleja la evolución del pensamiento religioso egipcio. La adoración al dios Atum era una parte importante de la religión del antiguo Egipto. Atum era el dios creador y, como tal, era una de las deidades más importantes del panteón egipcio. Su culto se centraba en los templos de Heliópolis en el delta del Nilo. Sacerdotes y fieles rendían culto a Atum mediante elaborados rituales. Las ofrendas y plegarias buscaban la benevolencia del dios creador, garantizando la prosperidad y el equilibrio cósmico. Atum se representaba a menudo como un hombre con cabeza de carnero o de león. También se le representaba como un disco solar con alas. Su símbolo era el pilar Yed, que representaba la estabilidad y la fuerza. A lo largo de las dinastías egipcias, la figura de Atum evolucionó, adaptándose a las creencias cambiantes. Su importancia perduró, fusionándose con otras deidades y manteniendo su influencia en la cosmovisión egipcia. A pesar de su prominencia, la primacía de Atum sigue siendo objeto de debate. Otros contendientes, como Ra, el dios solar con alas de halcón, podrían reclamar con igual derecho el título de dios más antiguo. Sin embargo, la posición de Atum en el amanecer de la creación egipcia, su autogénesis y su asociación con el sol vivificante lo convierten en un candidato formidable para la corona de la deidad más antigua. Hoy en día, la búsqueda del dios más antiguo de la cultura egipcia sigue siendo una investigación en curso. Si bien Atum emerge como un fuerte contendiente, su reinado podría ser compartido o incluso desafiado por otras antiguas deidades. Lo que es seguro es que los ecos de estos dioses primordiales continúan resonando, recordándonos la fascinación humana imperecedera por la creación, la divinidad y el misterio eterno de los comienzos. En la culminación de nuestro viaje por el río del tiempo, Atum, la chispa primordial, emerge como un pilar fundamental en la historia y mitología egipcias. Su legado perdura en las piedras inscritas y las sombras de los templos, recordándonos la eterna fascinación de la humanidad por los misterios de la creación. Con el sol poniente sobre el Nilo, nos despedimos de este viaje a través de los siglos. Atum, la chispa que encendió la creación egipcia, continúa su danza eterna en el firmamento de la historia. Hasta la próxima, y nos vemos pronto nuevamente, aquí, en tu canal. Crónicas Míticas.